el año 79 venís a Platense. Digamos que Platense venía del año 77 y 78 de zafar del descenso, de tener esa mística de ganar los partidos decisivos, que era matar o morir, era el todo o nada, en el 77 y en el 78. Y vos viniste en el 79, motivo por el cual vinieron muchos jugadores a Platense ese año, ¿no? Para la temporada del 79. Fue así, Cacho, ¿no? Sí. Sí. Sí, mirá, sí. Yo fui a Platense por un amigo mío que había hecho todas las inferiores en Boca, que él ya estaba en Platense, que era Rubén Rego, sí, el Entonces él me llama por teléfono y me dice, mirá, acá te doy con el gerente, ¿querés venir a jugar a Platense? Y yo no tuve ningún problema y me fui para Platense. Claro. Y te digo que hoy no fue tocar la gloria. Lo que yo viví en la institución de Platense fue algo maravilloso. Claro. Y también te digo que también pasé las amarguras más grandes, personales de mi vida, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias a Dios encontré gente sensacional en el club que me ayudaron a pasar ese momento. Yo, estando en Platense apenas llego, fallece mi mamá, fallece mi papá, fallece mi novia, todo en 6 meses. Todo en 6 meses. Por eso tuve que jugar. Claro, sí. Bueno, esto es volver a vivir, que uno ve, yo cuando hice la introducción dije, los momentos felices, los momentos lindos y los momentos desagradables de la vida. Bueno, y el fútbol se trata de eso, de todo. Y bueno, y lo que vos me decís, lo resalto, porque yo me acuerdo cuando vos llegaste a Platense, y bueno, y ese digamos, esa cosas desagradables y penosas de la vida que te llegó. Bueno, vamos a ese año 79, que vinieron muchos jugadores. Gualberto Vidal Mungione era el director técnico, un exjugador de Platense que había pasado, digamos, como jugador con muy buen desempeño, pero bueno, en el año 79, cuando empezó, no le fue bien. Entonces la directiva Calamar contrata a Ladislao Cup, en donde se jugó el campeonato metropolitano de 1979, se jugó en 2 zonas, y bueno, y los 2 últimos de cada zona iban a jugar un petit torneo que se lo denominó el cuadrangular de la muerte. Y bueno, y el Polaco Cup va a ese Platense, digamos, cuando sale último en una de las zonas, y bueno, y va a jugar ese torneo, y todos lo daban como candidato al descenso, porque los otros eran Chacarita, Atlanta y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Platense, si bien es un club que estuvo muchísimos años en primera, tuvo, por ejemplo, les digo a los oyentes, 43 años en forma consecutiva en la primera división, pero en ese entonces había vuelto a primera división en el año 1976, y bueno, y Chacarita hacía 20 años que estaba en primera división, Atlanta hacía 23 años que estaba en primera división en forma consecutiva, y Gimnasia hacía 28 años que estaba en primera división, y Platense hacía 2 años que había ascendido nuevamente en el año 76, y bueno, y todos los daban como el candidato a descender. Todos decían que bueno, se podían salvar Chacarita, Atlanta o Gimnasia, pero menos Platense. Y la grata sorpresa para todos, sobre todo para la gente Calamar, fue el cambio de rumbo, el cambio de timón que le dio Ladislao Cup, y bueno, fue otro equipo. Contame cómo vivieron esa experiencia para disputar el torneo permanencia, que fue ese cuadrangular que disputaron en 1979. Contame todo ese proceso previo que lo llevó a ganar ese torneo. Mirá, Luis, como primera medida te voy a decir algo que quiero que se interprete bien lo que voy a decir. Sí. Al polaco hoy, en la época que se está viviendo, y tendría una estatua en la puerta del estadio. Claro. Yo creo que fue un mentor de la gran campaña que después terminó haciendo Platense. Yo creo que cuando él vino, nos mentalizó, nos concentró casi 60 días, sí, y pasamos juntos
a luchar y a pelearla y nos mentalizó que Platense no se iba. Y vos fijate, y si te acordás, y la gente de esa época, todos los reportajes que le hacían a todos los jugadores, decía Platense no se va. Y nadie lo podía creer. Claro. Y nosotros estábamos convencidos que no nos íbamos, porque era un grupo que es muy difícil que se dé en el fútbol, que era dirigente, sí, hinchada, sí, cuerpo técnico, utilero, masajista, doctor, sí, Rolly. sí. Te digo que salimos adelante. Rolly era la enfermera, integrante del cuerpo auxiliar médico, sí, Rolly Santos. Sí. Rolly cobraba premio como cobrábamos nosotros, ahí sí. No, todo el mundo era todo importante, no había diferencia para nada. Claro. El polaco nos mentalizó y nos enseñó sí. de la unión que se necesita en un plantel para llegar a lograr cosas importantes. Claro, y bueno, sí. Nosotros empezamos y ahí empezaron a jugar jugadores que no estábamos jugando bien, y nos mentalizamos, y con el apoyo de él el equipo pegó un salto y éramos imbatibles, le ganamos a todo. Claro, una cosa infernal. Exactamente, o sea, en la primera fase, digamos, del campeonato había ganado 2 partidos solamente Platense con Unión de visitante, y había empatado con River de visitante también, y había hecho un muy buen partido de local en cancha de Atlanta. Bueno, sí, pero no andaba bien. Como decís vos, en el campeonato de la muerte ahí apareció Miguel Juárez, ahí apareció el equipo. Apareció el equipo. Claro. Apareció el equipo y nosotros ahí éramos imbatibles, la verdad, hay que reconocerlo. Y todo eso fue mentor del polaco. El exactamente. Polaco, creo que un monstruo, te digo. Bueno, se empató. Yo siempre lo recuerdo porque aparte a mí me ayudó, te vuelvo a repetir, hasta como persona me ayudó. Claro. En los momentos difíciles siempre lo tuve al lado mío, ¿me entendés? Claro. Y eso fue lo que a mí sí. me motivó, y después, bueno, tuve el rendimiento que tuve ahí. Sí. Ya en el año 80, ya ahí claro. agarré la titularidad. Sí, pero seguro. todo se lo debemos al polaco, era un monstruo, un fenómeno. Bueno, le recordamos a los oyentes que el Estadio Ciudad de Vicente López se inauguró en ese petit torneo. En el primer partido que jugó, la inauguración oficial, el primer partido oficial fue con Gimnasia de Esgrima de La Plata, donde Ratín era el director técnico de Gimnasia de Esgrima de La Plata, y se empató 0-0. Se mereció ganar, pero no se ganó, se empató. Bueno, y después ganó todos los 5 restantes lo ganó en forma consecutiva. Va a Villa Crespo, le gana Atlanta 2-1. Juega con Chacarita, acá también lo gana 2-1. Va a La Plata, que fue un partido de aquellos, gana en el Bosque, y bueno, y termina en San Martín con ese triunfo 2-1, donde Platense se permanece en primera y quedó en el recuerdo. Vamos dando vuelta a la página y vamos a 1980. Bueno, ahí contame, o sea, en 1980, digamos, como había tenido problemas de permanencia durante esos 3 años consecutivos, la dirigencia parece que rompió el chanchito y contrató a figuras de enorme trayectoria. Y vos ya te fuiste, como bien lo dijiste, con el Polaco Cup, eras un joven de 23, 24 años, ahí te consolidaste realmente en primera. Contame tu experiencia en ese año 1980 y qué compañeros tuviste. Bueno, ahí el Polaco hace un cambio de plantel sí. de 180 grados. Sí. Ahí trajo jugadores sí. con trayectoria, jugadores ganadores, que sabían lo que queríamos en la cancha. El más joven era yo, que tenía 22, 23 años. Claro. Y ahí formaba Biasuto, Cortés, sí. yo, Sánchez Sotelo, Bullón y el paraguayo Correa. Claro. El negro Magaláes, sí. Picerni sí. y Grimoldi. Sí. Bóveda, Oviedo y Juárez. También estuvo el gringo Gilé, el Torito Morelli. Sí. Pero ese plantel, tuvimos una campaña seccional, a mi entender y respetando, fue uno de los mejores planteles que yo integré. Sí. Y uno de los mejores planteles que
tuvo Platense, porque la campaña que hizo en 40 partidos, salió tercero con la defensa menos vencida, con el goleador estando en los primeros 3 puestos de la tabla de goleadores, y ahí te vuelvo a repetir, el polaco fue el artífice de todo, fue el que armó el grupo, fue en la cancha, nos jugábamos la vida, teníamos la libertad como cualquier plantel, pero también teníamos la responsabilidad, y era un equipo ganador, un equipo que con cualquier muchacho que hables de esa época que integró el equipo del 80, te va a decir lo que te estoy diciendo yo, porque lo demostrábamos en la cancha, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de ver ese plantel de Platense, ese equipo de Platense, y bueno, para mí, es una opinión muy personal, fue el mejor equipo de Platense que yo vi, y bueno, uno analiza el currículum de todos los jugadores, y es impensado lograrlo en un equipo de fútbol, no porque es Platense, sino porque todos esos jugadores estarían en Europa ahora. Recordemos que en esa época iban esporádicamente los jugadores a Europa. Tal es así que, volviendo al año 78, 2 años atrás, en la selección campeona del mundo, el único que jugaba en el exterior era Mario Kempes. Después eran todos equipos de acá. Pero bueno, ese equipo del 80, eran equipos ganadores. Uno analiza uno por uno el currículum de cada uno, y el que no tenía, digamos, un antecedente, tenía unas ganas de proyectarse enorme, de progresar, como fue, por ejemplo, Jorge Bullón, que venía de la Liga Cordobesa, y bueno, y fue una actuación extraordinaria. Hacían la pareja con vos ahí en la saga central. Jugador con unas condiciones espectaculares. Exactamente. Grimaldi, por ejemplo, que había sido marcador de punta de Chacarita, y lo traen y le cambian el puesto, lo pone primero como número 5 y después como enganche. Y bueno, mirá, te voy a nombrar un jugador que para mí, yo tuve la suerte de haber integrado a muchos planteles, pero Platense tuvo un jugador en ese año 80 que fue algo alucinante para el equipo, el 5, el Negro Magalay era el Negro Magalay, el que maneja un monstruo, el pulpo para los hinchas, exactamente. Hoy en la actualidad no hay un 5 como él. Claro, sí, tal cual. El Babi Cortés cuando sacaba los laterales, bueno, era un centro. Me acuerdo que se ponían en el lateral y los delanteros esperaban la pelota en el área, porque con la fuerza que sacaba el lateral, era no sé, era un córner cuando tiraba, era un córner con la mano que tiraba. Sí. Profesionales que venían de Europa. Claro. Ese plantel fue cosa seria. Claro, por ejemplo, le digo, ahora vamos a los hinchas de Platense, antes estuvimos con los hinchas de Boca, los hinchas de Platense, que no lo vieron jugar este glorioso equipo. Bueno, digamos, Biasuto había pasado por Rosario Central, había salido campeón en el 71, en el 73. El Babi Cortés, que lo nombramos recién, había integrado la selección de las eliminatorias del Mundial de Alemania. La selección fantasma, exactamente. Bueno, de número 2 estabas vos, que bueno, integraste ese plantel ganador que también hablamos recientemente. Bueno, el cordobés Bullón, que también hablamos, que venía de Córdoba. Y Heriberto Correa también había integrado la eliminatoria del Mundial del 74, con paso en la selección argentina. Después también había jugado la final de la Copa Libertadores de América, que también lo nombramos en el equipo de Bilardo, en el Deportivo Cali. Después estaba Pizarni, que andaba siempre por el andarivel del 8, que bueno, había ganado por primera vez en la historia en el profesionalismo de Newell's el campeonato de 1974, el Negro Magalay, que también había ascendido y lo había llevado a Temperley por primera vez en la historia a Primera División. Y Grimaldi, que era esa novedad que trajo el polaco, que lo sacó de la defensa y lo puso en el medio campo. Y adelante eran Bóveda, también multicampeón con Rosario Central, Oviedo, un goleador de aquello, que también había integrado el Boca del 76, el plantel del Boca del 76, y Miguel Ángel Juárez, que también recién estaba haciendo sus primeras armas, pero era un goleador excepcional. Después fue transferido a Ferro, e hizo historia en Ferro, porque salió campeón
por primera vez en la historia con Ferro y salió goleador con el equipo ese de Timoteo. Después en el segundo semestre del año hay que incorporar jugadores y viene el Chavo Ansarda, con pasado en el Real Madrid. Bueno, yo creo que en el contexto actual eso no se puede dar, porque bueno, el fútbol de ahora es distinto, se manejan otros valores, el dólar está muy devaluado lamentablemente en nuestro país y los jugadores se quieren ir, como es lógico, al extranjero, pero es un plantel que es impensado, no solamente por Platense, sino por cualquier equipo de los denominados medianos o de los denominados chicos. Y bueno, y estuviste después, empezando ya en la década del 80 también, integrando planteles con Carlos Cabañaro. ¿Qué me podés nombrar de Carlitos Cabañaro? Un técnico atípico en el fútbol argentino también. A mí me gusta explicar... Yo lo tuve en Platense, otro técnico que cuando agarró Platense, sí, él lo agarró por 4 meses. Por 4 meses, sí. Por 4 meses porque ya estábamos en el descenso total. Claro. Y faltaban 15 o 18 partidos. Sí, sí. Y él vino y armó el grupo, respetó, sí, a la gente, viste, con experiencia. Sí. Y dijo, de este fixture de 18 partidos que hay que jugar, vamos a perder 2 solo, lo demás lo vamos a ganar todo. Claro. Y vos sabés que se dio, sí, perdimos esos 2 partidos que dijo él, que fue con Unión, sí, en Santa Fe y con Quilmes en Quilmes. Sí. Y después le ganamos a todo. Claro. Que ese año se va a Rosario Central. Claro, se va a Rosario Central, exactamente. Que nos llevaba a nosotros como 10 puntos, 8 puntos. Claro. Arriba o 10 puntos. Claro. Y ellos perdían y nosotros ganábamos. Sí. Y nos salvamos. Buen técnico. Sí. Era medio, viste, sí, convivir era medio complicado, pero sí, tácticamente planificaba bien los partidos y nosotros, viste, claro, en Platense tuvimos técnicos también como el Chamaco, como Mota, técnicos que tenían para salvarnos el descenso y realmente... Claro. Con nosotros estuvieron bien y nosotros también anduvimos bien con ellos. Claro. Porque teníamos el plantel. Y después empezaron a salir pibes. Sí. A subir pibes que también se adaptaron al grupo, que después fueron importantes para el club, ¿no? Sí. Y para el equipo. Alfaro Moreno, por ejemplo, el Beto Alfaro Moreno. Alfaro Moreno, López Turichich, Romerito, Gaona, claro, Borelli. Claro. Todos chicos que después dieron su fruto en el fútbol argentino. Claro. Pero también fue importante porque el polaco lo empezó a subir, sí, y a adaptarlo con la gente grande. Con la gente grande, de a poquito, exactamente. De a poquito y después fueron figuras. Vos sabés que con el Beto Alfaro Moreno, tuvimos también una entrevista el año pasado, porque está en Ecuador. El Ecuador es presidente de Barcelona de Ecuador. Bueno, y fue más bien una charla, digamos, más bien sentimental, porque tenemos algo en común con el Beto, y vos también lo tenés en común, que del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El papá trabajó en el Banco Provincia. Exacto, tenemos esa cosa en común del Banco Provincia de Buenos Aires. Y bueno, y la charla también se tornó a su infancia, cuando iba al club Banco Provincia, y bueno, fue una charla muy amena, y bueno, tan gentilmente Pablo Bianchini, que es el presidente de Platense, me dio el teléfono, y bueno, fue una charla muy amena, muy interesante, y muy sentimental también, porque tratamos de todo, tratamos su carrera y su parte familiar también, con su padre, su infancia en Banco Provincia, en fin, las vivencias que él tuvo, también contó todos los detalles de su infancia y ahora es presidente del Barcelona de Ecuador. El año que le hice la entrevista precisamente cuando el Barcelona de Ecuador era el único semifinalista de la Libertadores que no era brasilero, porque eran todos los equipos brasileros menos el Barcelona de Ecuador. El Barcelona de Guayaquil. De Guayaquil, exactamente, de Guayaquil. Bueno, y después de Platense fuiste a Lanús, ¿no es así, Cacho, no?